Y el presidente electo Javier Milei habló un término que es furor en redes sociales, Y ¿no? que confunde bastante a los Sí, argentinos porque no sabemos si está hablando de estancar la sí. inflación, de seguir produciendo más inflación, así que es un término, estanflación, algo así, ¿no? Esta inflación. No sé si es bueno o malo, pero le vamos a preguntar a alguien que seguramente nos va a evocar esta duda. El contador Cristian Ocampo es consultor económico y fue además ministro de Hacienda de la provincia de Chaco. Contador, muy buenos días. DNG Federal, los saludamos. ¿Cómo le va? Hola, buen día Guillermo, buen día Natalie, saludos a ustedes y a la audiencia. Gracias por su tiempo. Bueno, ¿es buena o es mala la estanflación? ¿Y qué es? Bueno, mira, cuando uno estudia economía, te enseñan dos procesos, es decir, hay un proceso de aceleración de precios generalizado, que es inflación, lo conocemos como inflación. Luego hay otro proceso que se suele dar en la economía que se llama de recesión económica, es decir, cuando la actividad económica empieza a decaer y también los precios, es decir, hay un proceso de desinflación a la vez en ese periodo recesivo. Ahora bien, existe una combinación, la combinación más fea, digamos, más ruinosa, que es la denominada estanflación. ¿Qué se produce con la estanflación? Se producen ambos efectos, de la recesión y el de la inflación. Es decir, por un lado aumentan los precios, pero por otro lado, en el mismo periodo cae la actividad económica. Entonces, tenés un periodo donde la caída de la actividad económica, ¿qué implica? Menos producción de bienes y servicios, ¿no es cierto? Menos producción de pan, de harina, de carne. Y al haber menos producción de estos productos, ¿qué sucede a la vez? Hay menos empleo, también cae el empleo. Entonces tenés un periodo de caída de actividad económica con desempleo. Pero por otra parte los productos se vuelven más caros, porque al haber menos productos, el empresariado, y por distintas cuestiones, no solamente por el empresariado, pero el ajuste viene por precio, es decir, en lugar de reemplazar o de resolver esa faltante de producción, lo que se hace en un periodo de tiempo es empezar a ajustar por precio. Entonces se produce la inflación con recesión económica. Es el peor de los escenarios económicos. Y esto es lo que planteó el presidente Milei, por lo que he visto de trascendidos periodísticos, que es lo que se avecina para el próximo periodo, el próximo año, que ya estamos a las puertas, ¿no es cierto? Empezamos el 2024 muy próximamente, y él está anticipando este escenario. ¿Por qué? Porque él plantea que con las medidas económicas que se tomaron en la última etapa del gobierno, que ya la hemos tratado en otra ocasión, sí, la mega emisión monetaria, el poner por ahí exacerbar el consumo o la demanda, poniendo programas de subsidios a la gente, y por el otro lado una fuerte restricción de dólares que no permite que el proceso productivo nacional se desarrolle normalmente para que pueda proveer a esa cantidad de dinero que emitió por un lado el gobierno, es lo que provoca el proceso inflacionario. Y ahora bien, él plantea que el ajuste se tiene que realizar, indefectiblemente se tiene que realizar porque la economía no resiste. Lo que está diciendo, descifrándolo, ¿no es cierto?, en términos fiscales, que va a bajar muy fuertemente el gasto público. Y si vos bajás el gasto público es un elemento que motoriza mucho el desenvolvimiento de la actividad económica, porque cada vez que el Estado gasta en una obra pública, hay trabajo de la construcción que se genera, hay compra de materiales para llevar adelante esas obras, o por otra parte cuando motoriza planes de asistencia social, bueno, pone pesos en el bolsillo de la gente consume. Bueno, todo esto al disminuir el gasto del Estado por este ajuste que él lo plantea como un ajuste fuerte, sí, va a resentir la actividad económica. Entonces vamos a tener un proceso inflacionario que él lo estima de unos 20 a 24 meses, por el efecto de exceso de dinero que hay por la emisión monetaria, y por otro lado, dada la restricción y el programa ortodoxo fiscal, es decir, ajuste, se va a resentir la actividad económica. Esto es un poco lo que él está vaticinando. ¿Puede ocurrir? Puede ocurrir. Hay un escenario probable,
sí hay un escenario probable, pero la economía también es cambiante y depende a veces de factores que crean expectativas y quizás el gasto que no lo realice el Estado el año próximo por el ajuste fiscal, lo realice el sector privado, claro, porque encuentra mejor escenario, mejor expectativa, porque puede haber inversión externa directa, entonces eso podría hacer revertir el escenario. Pero bueno, todo esto está por verse, Guillermo, porque las decisiones por ahí se planifican en el escritorio o en un gabinete y cuando las tenés que llevar a la práctica empiezan a actuar los distintos resortes de la sociedad, los distintos sectores, los distintos intereses que se mueven en la sociedad, claro, y empiezan a plantear cuestiones. Y yo no creo que el sector de la construcción se sienta cómodo con este escenario, ¿no es cierto? Ahora, tanto sector, sí. Contador, esta inflación, yo la verdad que es la primera vez que lo escucho, no estudio economía ni mucho menos, pero se habló mucho de hiperinflación también. Esta inflación o la hiperinflación son dos términos distintos, digo, ¿hay una que sea peor que otra? Mirá, las dos son complicadas, tanto la hiperinflación porque te genera un crecimiento descontrolado de precios, y digo descontrolado porque pueden llegar a subir como fue en el 89 hasta 100% en un mismo mes, ¿no es cierto? Hoy estamos hablando de 140 anual y ya sentimos de que es mucho, o sea, la hiperinflación es extremadamente nociva porque rompe toda la referencia de precios, ya y se produce un fuerte desabastecimiento porque no hay precio de referencia, no hay reposición y eso genera un problema muy importante. Y la estanflación también es complicada porque básicamente al final de todo ese proceso de caída está el empleo, está la situación social de las personas, ¿no es cierto? Entonces, un Estado debilitado porque no recauda, porque la actividad económica cae. Y por otro lado, un sector privado sin incentivos a mantener las puertas abiertas del comercio, de la unidad productiva, produce desempleo. Entonces, desempleo por un lado y un Estado con incapacidad de poder contener a esos sectores, también es una situación complicada. Entonces, creo que vamos a ver con las medidas que se puedan, los consensos que se puedan lograr, evitar estas situaciones. Yo creo que plantear el escenario como posible, por lo menos pone en aviso una situación y que está bien que se plantee, que son escenarios que pueden ocurrir, porque si lo planteas, lo pones sobre la mesa, tenés un diagnóstico, ahí podés encontrar herramientas para evitarlo. Y el diagnóstico, digo, usted decía recién, es el peor escenario que podríamos tener. Puede ser, bueno, lo más dramático, pero también la economía es cambiante, dice, ¿se puede presentar tal vez un escenario más benévolo o no hay chances de eso? Mira, se puede presentar, ¿por qué? Porque si vos resolvés el problema de dólares, ahora en este momento hay una gestión fuerte en Estados Unidos como para resolver el programa con el Fondo Monetario, que es un tema muy importante, muy complicado, es decir, no es solamente una deuda con un acreedor, sino es la deuda con el sistema internacional, ¿no sé? Entonces, tenés que resolver porque si no te genera un efecto de contagio con otros organismos y Argentina queda, como te diría, en el veraz del crédito, ¿no sé? Entonces nadie te presta. Y Argentina necesita dólares frescos, no solamente para cumplir con el acuerdo con el fondo, porque de ahí no van a haber dólares frescos, ahí lo que va a haber es una renovación de la deuda, una renegociación, es decir, lo que tendría que pagarse ahora no se va a pagar, va a estar en el marco de un nuevo programa y se va como a refinanciar. Lo que Argentina necesita son dólares frescos para proveer al mercado, a la economía real, ¿no es cierto? Porque los dólares que ingresan al país no solamente se utilizan como reserva del circulante monetario en el Banco Central, sino que también se utilizan para comprar productos en el exterior. Cada vez que vos importás un producto, sea de Paraguay o de China, tenés que pagar por el sistema de pago internacional en dólares. Claro. Entonces, se necesitan esos dólares para darle mayor fluidez al entramado productivo, para que se puedan producir más autos. Si se producen más autos en Argentina, ingresan más dólares por exportación, pero también trabaja el sector industrial, hay un mayor empleo. Estos empleos que son calificados consumen en el país, se genera una rueda
una rueda positiva. Y esto puede ocurrir. Si vos resolvés el problema de la deuda y resolvés de alguna manera generar esa credibilidad que perdió Argentina producto de las dificultades que ya conocemos, esto puede hacer revertir ese escenario. Y eso es lo que está por verse. Siempre un gobierno que ingresa genera expectativas. Y sobre todo, este gobierno está generando expectativas porque está tocando la música que quieren escuchar los agentes del exterior. Es decir, a la gente del exterior le importa que la economía argentina esté en equilibrio. Pues bien, vivimos en el exterior, no viven en Argentina, ¿no? Entonces poner en equilibrio las cuentas nacionales significa al final del día a alguien le repercute, y puede ser que sea al costo de la energía eléctrica, al costo del transporte, al costo del combustible, puede que repercuta en el congelamiento de salarios de agentes públicos, puede que repercuta en menos obras por parte del gobierno nacional o de los gobiernos provinciales por escasez de recursos. ¿Sí? Afuera gusta la música, adentro es donde vamos a tener los efectos, y hay que ver, bueno, cuánto aguanta el sistema, ¿no es cierto? El interés y contrapuesto de lo que yo te hablaba, porque después juegan todos, los industriales, los constructores, los laboratorios, los mineros, todos empiezan a pugnar y a proteger sus sectores. Claro. Y de eso va a salir algo. Contador, la última. Milei dice que el ajuste lo va a pagar la política y no el pueblo. ¿Es posible eso? No, eso es para mí es conceptual, es decir, la política, ¿qué es la política? ¿Qué es la política de la legislatura, de la Casa de Gobierno, los servicios estatales? Claro. ¿Va a dejar de prestar algún servicio estatal? ¿Van a dejar de funcionar? No lo veo por ahí. Y los choferes de los autos, eso no se mueve ni el 0,1% del gasto estatal. Yo creo que él refiere más bien a que pueda haber un achicamiento del Estado. Cuando dice eso, me parece que está planteando un achicamiento del Estado, es decir, un corrimiento de algunos servicios, como por ejemplo la obra pública. Se plantea que la obra la tienen que desarrollar los privados en un esquema de participación público-privada. Creo que ahí apunta, no es conceptual de otros servicios del Estado que son realmente irreemplazables, y sobre todo en un país que tiene una cultura de servicios públicos como la salud, como la educación, tan arraigada, ¿no es cierto? Yo creo que en Argentina no están dadas las condiciones, por lo menos hasta que nuestro ingreso per cápita algún día, y a todo trabajador le permita decidir si quiere mandar a su hijo a una escuela pública o privada. Pero hoy las condiciones para la mayoría de la población no están dadas para tomar esa elección. Lo cual no veo factible que la política, dicho así, finalmente pague los costos. Sí puede ser que haya un retiro del Estado en algunas actividades y tal vez sea innecesario, o que tal vez pueda ser reemplazada por el sector privado, pero eso no se va a producir de un día para otro. Claro. Eso creo que va a ser un programa de reorganización del Estado que va a llevar un tiempo. No creo mucho en los shocks. Creo que no estamos tan preparados para eso. Contador, muchísimas gracias por su tiempo. Muy claro, como siempre, muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que tenga buen día. El contador Cristian Ocampo, bueno, hablando de este término, ¿no?, del escenario económico que lo planteó el propio Milei, el presidente, desde el 10 de diciembre, advirtió que el escenario que se viene a partir de los primeros meses del año van a ser de esta inflación. Este término lo acaba de decir el contador Ocampo. El peor escenario que puede afrontar la Argentina es este, bueno, pero la economía es cambiante, ese puede ser un escenario tal vez más benévolo. Las esperanzas es lo último que se pierde.